Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a conversar de un tema importantísimo para nuestra sociedad. Resulta que cada año tenemos los casos de violencia doméstica y quedan prácticamente en el mismo número o incluso se elevan las estadísticas. ¿Por qué están ocurriendo tantos casos de violencia doméstica? El año pasado hubo 21,000 casos, un poquito más, y este año ya estamos superando los 16,000 casos aproximadamente. Esto ha sido declarado como un problema de salud pública en nuestro país y lo que sucede es que muchas veces es un ciclo muy difícil de romper, un ciclo que no se puede atender tan sencillo porque involucra demasiadas cosas para su atención. Hoy está con nosotros la fiscal superior del Ministerio Público, Katia Meléndez, a quien le agradezco mucho. Es la fiscal que trata todos los casos de familia. Gracias, fiscal, bienvenida. Muchas gracias. Primero que todo, pues en nombre del Ministerio Público te agradezco el espacio que nos brindas para hablar de este tema y darle la notoriedad que merece, porque realmente, como lo has mencionado, ya a nivel internacional es un problema que ha sido reconocido como de salud pública. Sí, y en Panamá las cifras no bajan. Entonces uno se pregunta, bueno, yo este año, debo de corregir, son 12,853 casos, no 16,000 como dije al inicio, pero el año pasado hubo 23,000 casos aproximadamente. Correcto. Entonces, la gran pregunta es, ¿los números indican que vamos hacia esa cifra? La verdad es que sí, estamos, cuando hacemos un monitoreo y un comparativo con los meses del año anterior, hicimos hace poco un comparativo de los primeros 6 meses, se había dado un leve descenso de las cifras. Sin embargo, es cuando cierra el año cuando podemos medir realmente lo que ha ocurrido. En Panamá venimos observando desde hace muchísimos años que todos los años se da un aumento de los casos contra el orden jurídico familiar que componen lo que es la violencia doméstica, el maltrato al menor y el maltrato al adulto mayor principalmente. Pero tenemos que indicar que la violencia doméstica como delito de modalidad está siempre marcando como uno de los primeros casos de incidencia cuando comparamos las estadísticas. Este año, por primera vez, yo he observado que ha bajado y ha subido un poquito el tema del hurto, pero cuando hemos monitoreado, porque ya yo tengo varios años en esto, cuando hemos monitoreado siempre el delito de violencia doméstica marca como el número 1 a nivel nacional. Exacto, es la mayor cantidad de denuncias que recibe el Ministerio Público tienen que ser, son más o menos por violencia doméstica. Es correcto. Entonces, ¿a usted qué le dice eso de nuestras familias? Bueno, yo creo que primero que todo es preocupante, porque estamos hablando de familias que están inmersas en el ciclo de la violencia, donde se están criando jóvenes y niños que han aprendido a normalizar la violencia y mientras esto siga así va a ser muy difícil contrarrestar este fenómeno. Y definitivamente esto tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones para la salud mental de las personas que viven en esa familia, tienen implicaciones económicas, tienen implicaciones o se reflejan en los estudios de los menores y adolescentes. Entonces, evidentemente, afecta de diferentes formas a la familia. Es verdad, pero es decir, la sociedad está hasta cierto punto pasando por una situación difícil. No quiero decir crisis porque es una palabra tan común que implica tantas cosas, pero ¿cuál es su radiografía de la familia panameña? Bueno, de lo que nosotros vemos, realmente lo que estamos viendo es que como los miembros de la familia no mantienen convivencias sanas y no han aprendido o no hemos aprendido en muchas ocasiones a manejar los conflictos de manera pacífica. Entonces eso es lo que desemboca en muchas ocasiones, esto y otras cosas, porque hay otros elementos también que desemboca en temas de violencia doméstica, maltrato al menor. Otras razones como cuáles, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, las enfermedades mentales que en muchas ocasiones no son debidamente atendidas y el hecho de que, como ya le mencioné, estamos o hemos aprendido a normalizar la violencia. Cuando le llega a alguien con este tipo de denuncia de violencia doméstica, ¿cuál es el verbo
que más se repite ahí? ¿Qué tipo de violencia es? Bueno, nosotros existe realmente un balance prácticamente entre lo que recibimos entre violencia física y violencia psicológica. Entonces, si te pido me permitas explicar la diferencia de unos y otros. Cuando hablamos de violencia doméstica, que casi siempre la identificamos con un delito de género, no lo es, la violencia está definida por los vínculos familiares que existen entre el agresor y la o las víctimas. Estos pueden ser entre pareja o entre padres e hijos o entre hermanos o hijos o nietos con abuelos. Tenemos también de sobrinos con tíos. O sea, hay un sinnúmero de relaciones que pueden clasificarse dentro de lo que es la violencia doméstica. Y esta tiene 4 modalidades. La violencia física, que son ese contacto físico que lastima, golpes, ataques que pueden causar lesiones, ya sea ruptura de huesos, lesiones externas, lesiones internas. La violencia psicológica, que está compuesta por insultos, humillaciones, amenazas. Y además de eso tenemos la violencia patrimonial, que es cuando te dañan objetos, te rompen objetos, te retiran tus documentos personales, tus enseres de trabajo, cuando te limito realmente el acceso a los bienes comunes de la familia. Y también tenemos el hostigamiento, que es un tema al que muchas veces la persona no lo identifica como violencia doméstica, pero hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque el hostigamiento realmente refleja una obsesión de parte de la otra persona. Y te doy el ejemplo, se termina una relación, pero esta persona te sigue, se te presenta tu trabajo, te llama constantemente, o sea, contra tu obsesión. Exacto, contra tu voluntad. Entonces muchas veces la gente no identifica este tipo de actos como violencia doméstica, ese acto en que te dice, si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie, o para que seas de otro primero te mato. O sea, todos estos hechos son y constituyen violencia doméstica. Yo creo que ese último es uno de los más difíciles de probar, ¿no? Bueno, definitivamente nosotros como Ministerio Público siempre vamos a tener la carga de la prueba, pero lo que yo he observado es que es el más difícil de identificar para la víctima. Vamos a hacer la pausa, fiscal. Vamos a regresar con más. Este es el problema número 1 para nuestra sociedad. Así es que es importante conversarlo de frente, abrirlo y explicar también cuáles son los obstáculos que tienen los fiscales para poder investigar y llegar a la certeza del castigo. Una pausa. Los casos de violencia doméstica en el país son los primeros delitos, el primer renglón que recibe el Ministerio Público. Los más abundantes, por así decirlo. Fiscal, ¿cuáles son los obstáculos a los que se están enfrentando los fiscales para poder atender? Yo imagino que con tantos delitos debe de tener muchos casos por atender. Sí, bueno, definitivamente yo creo que a nivel nacional todos los fiscales de violencia doméstica confrontamos el tema de una carga laboral bastante pesada, pero que realmente tratamos de asumir con compromiso. Nosotros mantenemos prácticamente un protocolo o hemos unificado criterios para que la atención de la víctima de violencia doméstica sea igual en todo el país. Cuando una víctima nos llega a nosotros, ejemplo, golpeada, inmediatamente ordenamos la evaluación médico-legal, la fotografía forense, la asistencia del psicólogo. Sin embargo, aunque parezca mentira, uno de los mayores obstáculos que nosotros tenemos en la investigación es que posteriormente a que la víctima presenta la denuncia, no quiere mantenerse vinculada al proceso o desea retirar la denuncia. Desiste. Este delito, y es importantísimo aclararlo, no tiene desistimiento, es decir, la ley no permite el desistimiento, pero es una realidad que ante el sistema penal acusatorio, la falta de la víctima para la práctica de diligencias influye en el resultado del proceso. ¿Qué les pasa? ¿Por qué deciden no presentarse? ¿Por qué quieren desvincularse del caso? Es muy tedioso el trabajo dentro del Ministerio Público. Bueno, definitivamente es un proceso que no es agradable. Creo que nadie quiere estar inmerso en un proceso como este. Pero la razón principal es que nosotros debemos comprender que un porcentaje muy alto de estas víctimas están inmersas en el ciclo de la violencia.
¿Y qué es el ciclo de la violencia? Es ese ciclo o ese fenómeno que desarrolla que en un momento el agresor o agresora agrede, después pide disculpas, le dice no va a volver a pasar, perdóname, hay como una fase nuevamente de enamoramiento y después otro proceso de acumulación de tensión que termina en otro hecho de violencia doméstica. Pero más fuerte. Sí. Precisamente de lo que nosotros observamos, generalmente la violencia doméstica va en aumento. Puede empezar con una violencia psicológica y terminar con una violencia física grave. Y lo peor aún puede terminar, y es una realidad, en un femicidio. Entonces, lo otro que no podemos olvidar, que a diferencia de una persona que te asalta en una parada, que no te conoce, aquí hay relaciones interpersonales muy importantes. Y vives con la persona. Convives con la persona, has estado enamorado de esa persona, es el padre o madre de tus hijos, y muchas veces la víctima dice, chuleta, perdón, la víctima dice, yo no quiero que mis hijos tengan que visitar a su padre en una cárcel, yo no quiero dañarle el récord policivo porque es la persona que a pesar de todo me ayuda en muchas ocasiones con el mantenimiento, con la manutención de los hijos. Entonces todo eso es un círculo e incluso a veces la presión de la familia que le dice no, pero mira, soporta porque tienes un buen matrimonio, porque tienes un buen estatus social, porque él te mantiene bien. Entonces hay un sinnúmero realmente de situaciones que hacen que la víctima se desvincule del proceso. Pero quiero insistir en algo, o sea, ¿cuántos fiscales tienen para poder atender esta cantidad de denuncias? Bueno, a nivel de Panamá, que es donde yo mantengo la sede, nosotros tenemos 43 fiscales en lo que es la metropolitana. A nivel de todo el país, en todas las provincias, existen secciones especializadas de familia con un personal que nos hemos esforzado por capacitar, por sensibilizar y también nos hemos esforzado por unificar el proceso o lo que es la atención de la víctima. ¿Y esos cuántos fiscales son? Bueno, realmente no se lo puedo decir, no tengo el número en este momento. No hay problema. Pero en todas las provincias tenemos. Vaya, la pregunta va dirigida a entender que tal vez no son suficientes la cantidad de personal que tienen. ¿Cuántos fiscales puede atender, cuántos casos puede atender un fiscal de esta naturaleza que no se resuelve mañana ni pasado? Son procedimientos largos y todos los días se acumulan denuncias. Bueno, en el caso de la metropolitana, que es donde realmente te puedo dar una respuesta, el fiscal tiene alrededor de entre 80 y 110 expedientes. ¿Que maneja en promedio? Ese es el promedio. Ese es el promedio. Ese es el promedio. ¿Cómo puede manejar 80 expedientes? Es dificilísimo. Bueno, claro que no es fácil, pero se hace realmente el esfuerzo por darle una respuesta a la víctima. Y como te digo, el mayor inconveniente que tenemos realmente en la investigación es que muchas de las víctimas no desean colaborar. Y hay una realidad. Nosotros a veces tenemos que tomar decisiones para proteger a esa víctima aún en contra de su voluntad. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces la víctima me llega golpeada, me llega agredida y me dice, no, yo no quiero evaluarme, no, yo no quiero presentar una denuncia y yo tengo que tomar una medida de protección aunque la víctima no quiera. Porque a diferencia de otros fiscales o del resto de los fiscales, nosotros los fiscales de familia tenemos una prioridad. Todo fiscal está enfocado en hacer una investigación que al final logre una sanción para evitar la impunidad. Pero nosotros los fiscales de familia tenemos prioridad proteger a esa víctima que no siga siendo agredida y que no se convierta en una víctima de femicidio. ¿Y estas órdenes de protección qué tan efectivas son? Bueno, nosotros en el Código Procesal Penal tenemos un catálogo de medidas de protección bastante amplio. Sin embargo, te puedo decir que en muchas ocasiones, por la seguridad de la víctima, el fiscal prefiere acelerar la investigación para girar una aprehensión del indiciado, o sea, recabar los elementos para lograr la aprehensión del imputado, llevarlo ante un juez de garantía para imputar y posteriormente tratar de lograr una medida cautelar de detención preventiva, porque realmente vemos que la persona no hace caso a las medidas de protección.
y hay un delito que es independiente del delito de la violencia doméstica, que es el quebrantamiento de las medidas de protección. Y te doy, si me permites, un ejemplo. La víctima me llega, yo le doy una medida de protección que puede ser el desalojo del hogar, la aprehensión por 48 horas, el alejamiento de la víctima, la protección especial de la policía, el seguimiento psicológico tanto de la víctima como del agresor, porque este es un tema que tiene también que atenderse desde el punto de vista de la salud mental en ambas partes. Creo que es lo principal. Ajá, y vemos entonces que el agresor no respeta la medida de protección, se acerca a la víctima o se presenta a la casa, entonces en esos casos se da otro delito que es el quebrantamiento de la medida. ¿Y entonces qué hace? Entonces lo que hacemos generalmente, porque muchas veces nos llega a través de la policía en flagrancia, es litigarlo de forma inmediata, es decir, llevarlo ante un juez de garantía, formularle los cargos y pedir en ese momento la detención preventiva. ¿Qué tantos casos son frecuentes de esa manera? ¿La mayoría son así? No son la mayoría, no tengo un porcentaje específico, pero te puedo decir que es algo propio de la práctica. Bueno, entonces quiere decir que, no sé, hay algo que no estamos haciendo, que no se está cumpliendo de la forma correcta, porque tal vez no hay ni siquiera respeto a la autoridad en ese sentido. Le imponen una medida de protección o una orden de alejamiento al individuo, parece que no le importa un bledo, o sea, no le importa nada, él va y sigue haciendo lo que es. Entonces, por eso es que es importante tomar este tipo de medidas y ser de repente más... enérgicos, gracias por el apoyo, más enérgicos y buscar una medida como la detención preventiva, porque sentimos que es de la única forma en que esa víctima realmente va a estar segura. Okay, tengo que hacer la pausa fiscal. Vamos a hacer un alto rapidísimo y vamos a regresar enseguida con más de este tema. Hoy hablamos de violencia doméstica, las denuncias que son de mayor cuantía dentro del Ministerio Público. A ver, fiscal, yo entiendo que tenemos un código y una forma de hacer un protocolo en caso de llegar una denuncia, ¿verdad?, al Ministerio Público. Pero, por ejemplo, hay casos en los que, bueno, usted puede alejar a esa pareja que me estaba contando, pero después ese hombre se busca a otra mujer y empieza el nuevo ciclo. Entonces, no parece que hay un corte en cuanto a la conducta de esta persona porque realmente no ha sido tratada mentalmente, o no se le ha dado una terapia para superar esa situación. ¿Cuántos especialistas de salud mental tienen para poder lograr hacer ese trabajo y si es suficiente el personal de medicatura forense en ese sentido? Ok, hay que distinguir. El personal de medicatura forense son peritos que en su momento van a evaluar a la persona, van a evaluar a la persona y ya el tema del tratamiento terapéutico no es dado por el Ministerio Público. Lo que nosotros hacemos es que lo referimos a los centros de salud y al MINSA para que la persona entonces se atienda en estos centros. Realmente debemos señalar que para la cantidad de personas que nosotros remitimos a recibir atención de salud mensual, terapéutica de salud mental, perdón, no existe posiblemente la cantidad de personal para dar esa atención. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, posiblemente lo que ocurre es que la persona va, porque muchos de ellos van, y se le da las citas, pero son bastante espaciadas o a veces están saturados y los remiten a otro centro. ¿Cuál es el desenlace de estos casos? Digamos, cuando usted llega a un juicio, ¿cuál es la mayor, o sea, la sentencia más común aquí? ¿Me está hablando en cantidad? No, digamos en lo que ocurre. ¿Mandan al señor a prisión? ¿O cuál es el desenlace de esta situación al final? Bueno, cuando nosotros vamos hasta un juicio por violencia doméstica, la verdad es que no tengo las estadísticas exactas, pero en su gran mayoría se logra una condena. La pena por violencia doméstica está entre 5 y 8 años. O sea que no tiene conmutación. Exacto. Sin embargo, cuando muchas de las penas que se logran se hacen a través de los acuerdos de pena, ¿no?
y este acuerdo de pena puede ser de 60 meses o puede ser más bajo. Pero si es de 60 meses o menos, salen y vuelve a pasar lo mismo. Bueno, ahí realmente nosotros casi siempre apuntamos a que la pena sea lo más alta posible, pero es una realidad que tenemos que trabajar con la pena que nos está dando el Código Penal. Es que siento, yo sé que eso no, tal vez no es su trabajo, pero siento que estamos atacando la enfermedad y no la estamos previniendo. Me parece aquí que debemos de hacer un trabajo mucho más fuerte en el tejido social de las familias para evitar a que se llegue a esta situación. ¿Con quién se apoyan ustedes para hacer esto? Ok, nosotros realmente tenemos que, cuando nosotros recibimos el caso, ya el hecho ocurrió. Eso es una realidad. Nosotros nos podemos apoyar en muchas ocasiones, ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, para que le dé el acompañamiento, el seguimiento y le ayude como a desarrollar un plan de vida. Nosotros ahorita mismo mantenemos una campaña en nuestras redes sociales para prevenir. ¿Por qué? No siempre vamos a poder prevenir la reacción de una persona ante una situación de molestia o ante una situación de enojo. Muchas veces tenemos una persona a la que decimos conocer bien o pensamos conocer bien y reacciona de forma violenta ante una situación que nunca lo amerita. Y la prevención que nosotros estamos enfocando es a identificar las relaciones tóxicas antes de que lleguen a una violencia doméstica. Pero yo siento que para eso debemos de tener más trabajadores sociales en las comunidades, que puedan visitar las casas, que puedan revisar cuáles son las necesidades en los hogares para evitar que lleguemos hasta este punto. Sí, ¿no se han planteado una situación así, tal vez con el MIDES, para poder evitar estas estadísticas? Sí, definitivamente yo creo que esto es un trabajo de Estado. A nosotros como Ministerio Público nos toca investigar, buscar una sanción, proteger a la víctima, pero como Estado tenemos que darle una respuesta y como Estado tenemos que trabajar en la prevención de estos delitos. Claro, porque si se da cuenta los números son constantes. Sí. Es decir, no estamos haciendo un trabajo preventivo. Usted al principio de la entrevista habló de cómo, de que las personas no se saben comunicar y que esa es una de las razones por las que muchas veces empiezan este tipo de situaciones de violencia, de insultos, etcétera. Creo que eso es para mí una de las cosas más básicas en una pareja, cómo hablarse uno al otro. En una familia, completamente. En una familia. Obviamente. Ahora, ¿cómo se superan los traumas de esto y cómo cuando llegan las víctimas al Ministerio Público? Vamos a empezar por esta pregunta. ¿Qué hacen para que no sean revictimizados? Bueno, lo primero que todo es dictar una medida de protección. Y de allí nosotros la mandamos a un acompañamiento con UPAVIT, que es nuestro departamento de asistencia de víctimas. Y si vemos que esa persona requiere, que casi siempre lo hacemos, la referimos para terapia de salud mental, ya sea al Ministerio de la Mujer o a los centros de salud. ¿Cuánto tiempo se tarda una persona en poner una denuncia de este tipo en el Ministerio Público? No hay realmente una cifra que nos diga cuánto tiempo se demora una víctima en presentar una denuncia. Nosotros realmente parte de la campaña y parte de lo que siempre hemos promovido, que ante el primer hecho de violencia doméstica se debe poner la denuncia. Pero es una realidad que muchas veces cuando la víctima me llega, me viene con una historia de violencia doméstica que nunca ha denunciado. Entonces pueden pasar años, meses o días para que la víctima realice que es víctima y que debe poner una denuncia. ¿Y qué subregistro cree usted que hay? Es decir, ¿cuántas otras personas no pueden estar pasando por esto y no lo denuncian? Bueno, realmente yo creo que sería irresponsable de parte mía apuntar a una estadística o apuntar a un número de un subregistro, pero es una realidad que la cifra negra o la cifra gris de la violencia doméstica debe ser bastante alta, porque nosotros como Ministerio Público construimos nuestras estadísticas con las denuncias que nos llegan. Y estas denuncias no siempre tiene que ser que la víctima va. Nosotros de repente vemos un hecho en redes sociales y de manera oficiosa levantamos la denuncia o recibimos una llamada anónima y levantamos la denuncia de oficio, o viene otra persona y me comunica, no, mira, y eso nos pasa muy a menudo. A los niños que están al lado de mi casa siempre están llorando, siempre les están pegando y nosotros levantamos una denuncia. Pero levantamos un proceso de manera oficiosa. Entonces, eso es lo que nosotros captamos y eso es lo que nosotros registramos. Pero realmente saber
de forma exacta e incluso de forma aproximada, cierta o aproximada, realmente yo creo que no es posible sin un trabajo de estadística o de entrevistas que nos aporte eso. Habríamos que hacer una encuesta de ese estilo, como para saber en dónde estamos parados, fiscal. Sí. Gracias, fiscal, por estar con nosotros en Contexto. Ha sido de mucha ilustración su visita. Gracias, de verdad. La fiscal Katia Meléndez, ella es fiscal superior de familia del Distrito de Panamá. Le agradecemos mucho que haya venido al programa y gracias a usted, espero haberle ayudado en algo. Las noticias en contexto con Adela Coriad.